¿Qué? ¿Qué? La seguridad informática sirve para la protección de la información en contra de amenazas o peligros, para evitar daños y para minimizar riesgos relacionados con ella. Para lograr sus objetivos, la seguridad informática se fundamenta en tres principios que debe cumplir todo sistema informático. Como primer principio, tenemos la confidencialidad, la cual hace referencia a la privacidad de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger el sistema de invasiones y accesos por parte de personas o programas no autorizados. Este principio es particularmente importante en sistemas distribuidos, es decir, aquellos en los que los usuarios, computadores y datos residen en localidades diferentes, pero están física y lógicamente interconectados. Como segundo principio tenemos la integridad, la cual se refiere a la validez y consistencia de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que los procesos de actualización estén bien sincronizados y no se dupliquen, de forma que todos los elementos del sistema manipulen adecuadamente los mismos datos. Este principio es importante en sistemas descentralizados, es decir, aquellos en que diferentes usuarios, computadores y procesos compartan la misma información. Como tercer principio tenemos la disponibilidad, la cual hace referencia a la continuidad de acceso a los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben reforzar a la permanencia del sistema informático en condiciones de actividad adecuada para que los usuarios accedan a los datos con la frecuencia y dedicación que requieran. Este principio es importante en sistemas informáticos cuyo compromiso con el usuario es prestar servicios permanentes. En su forma general contiene 4 fases. Primera fase, análisis. Determina los componentes de un sistema que requiere protección, sus vulnerabilidades que lo debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro con resultado de revelar su grado de riesgo. Segunda fase, clasificación. Determina si los riesgos encontrados y los riesgos restantes son aceptables. Tercera fase, reducción. Define e implementa las medidas de protección. Además, sensibiliza y capacita a los usuarios conforme a las medidas. Cuarta fase, control. Analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas para determinar y ajustar las medidas deficientes y sanciona el incumplimiento. Todo el proceso está basado en las llamadas políticas de seguridad, normas y reglas institucionales que forman el marco operativo del proceso con el propósito de potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las amenazas con el resultado de reducir el riesgo. Orientar el funcionamiento organizativo y funcional, garantizar comportamiento homogéneo, garantizar corrección de conductas o prácticas que nos hacen vulnerables, conducir a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Las mayores amenazas y vulnerabilidades de la seguridad informática son las posibilidades de que suceda cualquier tipo de evento o acción que pueda producir un daño material o inmaterial sobre los elementos de un sistema. En el caso de la seguridad informática, los elementos de información, debido a que la seguridad informática tiene como propósito garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los datos e informaciones, las amenazas y los consecuentes daños que puede causar un evento exitoso. También hay que ver en relación con la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los datos e información. Desde el punto de vista de la entidad que maneja los datos, existen amenazas de origen externo, tales como las agresiones técnicas. Con criminalidad política se entiende todas las acciones dirigidas desde el gobierno hacia la sociedad civil. Sucesos de origen físico
son todos los eventos naturales y técnicos, también eventos indirectamente causados por la intervención humana. Negligencia y decisiones institucionales son todas las acciones, decisiones u omisiones por parte de las personas que tienen poder e influencia sobre el sistema. Al mismo tiempo, son las amenazas menos predecibles porque están directamente relacionadas con el comportamiento humano. Existen amenazas que difícilmente se dejan eliminar, como los virus de computadora, y por eso es la tarea de gestión de riesgo de preverlas, implementar medidas de protección para evitar o minimizar los daños en caso de que se realice una amenaza. Para mostrar algunas de las amenazas, aprenderemos la diferencia entre hacker y cracker. En pocos términos, los hackers construyen mientras que los crackers o piratas informáticos destruyen. Hacker, persona con grandes conocimientos de cómputo que altera sistemas para descubrir fallas de seguridad y mejorarlos. Cracker o pirata, persona que usa virus y herramientas de otras personas para robar información confidencial. Por lo general, se le paga por dicho trabajo. La ética hacker es una nueva ética surgida y aplicada a las comunidades virtuales o cibercomunidades, aunque no exclusivamente. La expresión se suele atribuir al periodista Stephen Leaf en un ensayo seminal Hackers, Heroes of the Computer Revolution, publicado en 1984, donde describe y enuncia con detalle los principios morales que surgieron a finales de los años 50 en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT y en general en la cultura de los aficionados a la informática de los años 60 y 70. Aquellos principios que se resumen en el acceso libre a la información y en la que la informática puede mejorar la calidad de las personas. Han contribuido a la base de la mayor parte de las definiciones que se han elaborado posteriormente. Uno de sus mentores actuales ha sido el finlandés Pitaq Hyman. La ética hacker es nueva, desafía la ética protestante del trabajo, tal como la expuso hace casi más de un siglo Max Weber en una obra de ética protestante. Y el espíritu del capitalismo ya está fundada en la laboriosidad diligente, la aceptación de la rutina, el valor del dinero y la perturbación por cuenta de los resultados. Frente a la moral presentada por Weber, la ética del trabajo para el hacker se funda en el valor de la creatividad y consiste en combinar la pasión de la libertad del dinero, que deja de ser un valor en sí mismo, y en el beneficio que cifra en metas como valor social y en el libre acceso, la transparencia y la franqueza. Una ética basada en una determinada serie de valores. Hyman rescata algunos fundamentales: pasión, libertad, conciencia social, verdad, anticorrupción, libre acceso a la información, conocimiento libre, valor social, reconocimiento entre los semejantes, accesibilidad, actividad, preocupación responsable, curiosidad, creatividad e interés. Esto es a grandes rasgos lo que es seguridad informática y la diferencia entre un hacker y un cracker. Para reforzar estos conocimientos se realizará la entrevista al ingeniero Henry Bastidas del SENA de Popayán. Y un ejemplo de hackeo. Yago va a crear una red wifi falsa y la gente se va a empezar a conectar. Mira, ya tenemos al primero, ¿no? ¿La tenemos? La tenemos. Vemos aquí varias wifis. ¿Cuánto tardarías en sacar la clave de esa red? Unos 35 segundos. Tú ahora podrías seguirme en tu Facebook viendo absolutamente todo. Venga, vamos a colgar un comentario, algo sencillo para que no se enfade, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra clave. Menos de 30 segundos. ¿Te llamas Leila? Sí. ¿Cómo lo sabéis? Te has conectado a una wifi, ¿verdad? Entonces voy a poder ver los ordenadores que hay dentro. ¿Podrías dejarle sin Sin internet. Tienes una amiga que se llama Ana. Bueno, Yago, no la asustes más. Cambia la contraseña. Monitorizar todo el tráfico que tiene, salir a internet para coger datos bancarios. Vamos a Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Henry Bastidas, encargado de la seguridad informática en el Centro
de Teleinformática y Producción Industrial en el SENA Norte, en la ciudad de Popayán. El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad informática. Buenas tardes, ingeniero. ¿Nos podría hablar un poco sobre el tema de la seguridad informática? Bueno, la seguridad informática es una disciplina de la ingeniería que lo que busca es básicamente proteger los recursos informáticos de una organización. Siendo el recurso informático, en este caso la información, es más importante, el activo más crítico y más importante a proteger dentro de la información, en la cual pues se empeña tratando siempre de proteger los recursos, que en este caso es la información. ¿Cuál es su objetivo principal como experto en seguridad informática? Bueno, el objetivo de los profesionales que trabajamos en esta área debe ser siempre el mismo, y es crear conciencia en la gente, hacer entender a la gente lo importante que son ellos en todos los procesos administrativos y de uso de recursos informáticos. La seguridad informática siempre empieza y termina en personas, entonces lo más importante es crear en ellas la conciencia y crear en ellas estrategias que permitan que todos los que hacemos parte de la organización y que para nuestro trabajo hacemos un recurso informático, hagamos uso de ese recurso de una manera adecuada y acorde a lo que la empresa necesita. ¿Cuáles son los recursos que se deben proteger principalmente? Pues mira, los recursos a proteger, pues el principal recurso siempre va a ser la información, solo que la información pues puede estar en diferentes medios, ¿no? Digitales, escritos, hablados, etcétera. Entonces, cuando uno habla de los recursos a proteger, desde la misma seguridad informática tiene que apoyarse en el uso de algunas estrategias, algunas metodologías de análisis y evaluación de riesgos que permiten siempre caracterizar y determinar cuáles son los activos críticos o los activos más importantes que tiene una organización. A partir del uso de esas metodologías podemos determinar cuáles son los activos críticos y cómo tendríamos que protegerlos. ¿Qué consejos nos daría usted a nosotros para proteger nuestra información, nuestros datos y todo lo que tenemos? Yo creo que el consejo más simple pero también más efectivo es que hagamos un uso correcto de nuestras contraseñas. Normalmente cuando tenemos acceso a algún recurso informático o simplemente cosas sencillas como el correo electrónico, las redes sociales, que son cosas de uso cotidiano nuestro, es importante tener en cuenta que la forma más fácil de uno acceder a un recurso o a una cuenta de estas es porque las contraseñas normalmente son muy débiles. Pues son contraseñas que utilizan palabras simples, ¿no? Como los nombres de los hijos, de mascotas, fechas de nacimiento, ese tipo de cosas. Esas combinaciones son muy fáciles de descifrar. Entonces digamos que el consejo más simple, como lo dije al inicio, pero también más práctico podría ser ese, ¿no? Que utilicemos normalmente contraseñas seguras, contraseñas que tengan un nivel mínimo de complejidad que permitan o que le hagan más difícil, ¿no? A la hora de la persona que quiere suplantar nuestra identidad o tener acceso a nuestros recursos informáticos. Ese sería, creo yo, que es el consejo pues, más acorde, ¿no? Que podríamos utilizar, que podríamos poner en práctica, más bien todo de una manera fácil y simple. ¿Cuáles son los principios que debe cumplir todo sistema informático para garantizar la seguridad? Mira, un sistema informático, con la seguridad informática se habla de los pilares de la seguridad. En principio son tres pilares, son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Hablar de seguridad informática es garantizar esos tres principios. Sí, la disponibilidad, pues un recurso siempre está activo donde se necesite. La confidencialidad, que el activo o el recurso sea accedido solamente por las personas permitidas o adecuadas. Y el tercer principio, pues es de la básicamente que cualquier persona no puede acceder a un recurso, solamente pueden acceder las personas adecuadas y el su rol adecuado pueden modificar o pueden cambiar ese tipo de información. Si garantizamos estos principios, garantizamos la seguridad. En Colombia los expertos en seguridad informática se rigen bajo alguna política o ley o los delitos informáticos están todos tipificados. Pues mira, si la seguridad informática en general no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, se rige y se estandariza por un estándar, que es el estándar ISO 27000. A partir de ese estándar ya pues, cada país tiene su propia regulación o su propia legislación. En el caso nuestro en Colombia tenemos una ley que es la 1273 de 2009, que es la que tipifica los delitos informáticos en nuestro país.
Pero si hablamos de normas y estándares, tendríamos que ver de ISO, en este caso la norma ISO 27. ¿Por qué considera que existe una gran confusión entre un hacker y un cracker? Básicamente por la desinformación, porque la gente no conoce los términos, porque los implementan mal, los colocan de una manera no adecuada. El término hacker es un término que históricamente se le da a las personas que tienen unas habilidades informáticas bastante altas, que le permiten en muchos casos acceder a recursos informáticos con ningún ánimo de hacer daño, simplemente el fin de este poderse probar a sí mismo o al grupo de personas al cual pertenezca, que tienen un conocimiento y que pueden acceder a un sitio sin buscar ningún tipo de beneficio, ningún tipo de beneficio propio, ¿sí? Sino que desafortunadamente pues las medios de comunicación y demás hay una desinformación frente a ese concepto. La palabra adecuada sería utilizar más bien el segundo término, ¿no? Que sería un cracker, que es una persona que utiliza esos mismos conocimientos, esa misma experticia tecnológica para sacar beneficios propios, para su propio beneficio, para hacer daños, para poder pues lograr tener acceso a recursos que no deberían poder hacer. O sea que bajo ese término, el caso conocido que le llaman el hacker Andrés, que está muy conocido, que robó información de políticos y todo eso, entonces no sería hacker, sino realmente sería un cracker. Yo creo que es ninguna de las dos, porque yo no creo que él sea una persona experta en el área para que maneje los conceptos y que pueda haber hecho ese tipo de trabajo. Más bien lo que no se siente que tal vez sí lo puede hacer, pero no, se analiza el caso de la persona, pues se ve que no es un experto, se ve que no es un experto informático, que pueda tener los conocimientos para acceder a la información de manera autorizada. Sin embargo, si lo hacemos en analogía a ese caso, tendríamos que pensar que más es el segundo, porque acceder a información para un fin o propósito particular, ¿no? Sin ningún otro más particular que el de compartir información, o que simplemente aparece, no, en este caso sí lo hizo él, o no sé pues con qué más lo habrá hecho, o con quién se habrá apoyado, pero lo hicieron fue buscando un fin y un propósito más particular. Entonces básicamente estamos hablando de una tipificación de un delito, del uso de la informática como un medio para acceder de una manera no autorizada a información. Pues, desde su punto de vista, desde su carrera, ¿cómo aplica usted la ética? ¿O cómo se ve la ética en la seguridad informática? Pues mira, la ética no solamente se ve en la carrera o la seguridad informática, la ética tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida. Tienes que tener criterio para saber cuándo estás haciendo algo bien o cuándo estás haciendo algo mal. Y en la seguridad informática, pues cuando uno se especializa en estas áreas, en algunas ocasiones pues el conocimiento o la preparación le da para poder lograr tener acceso de manera, digamos, no permitida a algunos recursos y demás. Pero es ahí donde el profesional pues debe estar siempre, ¿no? Donde la ética profesional también tiene que apoyar y tienes que tener claro que hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus límites y siempre respetando pues el buen nombre y el recurso. Bueno, ingeniero, eso es todo. Le agradecemos por su colaboración. A ustedes muchas gracias. La tecnología está en todos lados. Conozcamos sus riesgos.